este lado. ¿Cómo va todo por allá? Excelente, trabajando por la paz de Colombia. Ok, habíamos hecho una presentación inicial, pero creo que vamos a cederles el turno a ustedes, por si de pronto vamos a tener dificultades de comunicación más adelante, no sea que se vaya a caer la señal o algo, así que aprovechemos. Ya saben cuál es el planteamiento que se hizo. Ya se hizo la presentación adicional de los otros panelistas que estamos junto a ustedes, y en ese caso lo que hacemos es que les cedemos la palabra. Muchas gracias. Gracias, nos escuchamos perfectamente, nos sentimos orgullosos de que nos hayan invitado a este panel y bueno, abrazos para todos y para todas aquí. Mi nombre es Yadira Suárez, soy guerrillera del Bloque Sur de las FARC-EP. Ahora acá soy integrante de la Delegación de Paz de las FARC y trabajo en el equipo de prensa, de difusión de la delegación. Yo soy Manuel Bolívar, también soy guerrillero de las FARC, Ejército del Pueblo. Somos integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la Delegación de Paz de las FARC, Ejército del Pueblo. Queremos comenzar con un pequeño saludito que le hemos escrito a ustedes a este evento tan importante que se convoca para seguir trabajando en la construcción de la paz para nuestro país. Buena tarde a todos y todas allá ustedes, desde esta maravillosa isla que es territorio libre de nuestra América, en el que se respira el delicioso aire de las flores que se abren anunciando la nueva alborada que trae consigo el fragante perfume de la paz para nuestra patria, para Colombia. Les enviamos a ustedes un saludo fraternal y sincero, saludándolos en este evento. Hace ya muchos años quiero contarles que mis pasos juveniles recorrieron siempre las centenarias aulas de esta universidad, la Santo Tomás, y que entre muchas cosas de las que aprendí de ese gran benedictino que tanto hizo por la causa de la Iglesia Católica, es que el estudioso es el que lleva a los demás a lo que él ha aprendido, a comprender la verdad. Y en ese noble empeño es que concluimos nosotros con ustedes, en llevar a nuestro pueblo a la comprensión de que la mejor condición para el género humano es la de la libertad, y que ella se alcanza solo en la medida que se lucha por ella, se lucha por la libertad. No basta comprender la necesidad, no basta acumular conocimientos, si ellos no son herramienta de transformación, de liberación. Gran responsabilidad corresponde a quienes tienen el bendito favor de estudiar, como ustedes, más aún cuando corre en su cuerpo sangre joven, siempre huyente, pues son ustedes quienes con su fuerza y voluntad creativa y constructora son los llamados a construir, a fundar las bases sólidas de una nueva Colombia. Y siempre más, cuando han escogido el camino de llevar la verdad, de hacer de sus vidas una obra constante de sembrar en los otros el germen del pensar, de entender la realidad, para hacer de ella una nueva realidad a cada momento, a cada instante. Que las voces y los pensamientos convocados el día de hoy se unan, nos unamos en una sola voz anunciando, como diría Ernest Hemingway, adiós a las armas, adiós a la guerra en Colombia, ha llegado la paz. Bueno, muchas gracias. Ese es el saludo de inicio a este panel y pues bueno, aquí estamos atentos para escucharlos y seguir compartiendo algunas, el tema que vamos a hablar. ¿Cómo nos escuchan? Se les escucha muy bien. Allá atrás, ¿sí? Bueno, reportan buen sonido la audiencia. Entonces, gracias. Retomo con el orden. Comenzaba yo en la presentación de este panel y les quería contar lo siguiente. Antes de llegar acá me reuní con algunos colegas colombianos que trabajan en la cadena Univisión y les dije cuál era la intención que tenía al venir a hablar frente a ustedes. Y les dije que quería hacer
una reflexión personal desde el punto de vista de Alfredo Bustillo como periodista, que ha participado durante 25 años en la cobertura de procesos de negociación. Y en algún momento ellos me hicieron notar que no podía hablar a título personal, que tenía que tratar de hablar a nombre de los periodistas que estuvimos en el Caguán, que cubrimos el proceso de Ralito, que estuvimos presentes durante la entrega de armas del M-19, durante la desmovilización del PRT. Y yo había tenido la intención de siempre hablar en plural, para incluirlos a ellos. Sin embargo, la reflexión que tengo es una reflexión personal. Por eso, aunque yo en algunos momentos hable de nosotros, realmente me estoy echando todas las culpas yo. ¿Ok? Nosotros cometimos muchísimos errores durante la cobertura de los procesos de negociación y durante los procesos de diálogo. No podemos decir que el proceso que se llevó a cabo a finales de los 80 y principios de los 90 y que permitió la salida de la clandestinidad y el desarme del M-19, de un pedazo del ELN, del Quintín Lame, del PRT, fue un fracaso. Esa es una negociación que, independientemente de los frutos y los desaciertos que tuvo, no podemos llamarla un fracaso. ¿Por qué? Porque sacamos gente de la guerra. Se brindaron oportunidades de trabajo, se brindaron oportunidades políticas, se abrieron unos espacios. Esos espacios siguen abiertos para los grupos que en su momento hicieron parte del conflicto armado interno y que tomaron la decisión de dejar las armas. Esos espacios siguen abiertos y por eso tenemos una izquierda en este momento en Colombia activa, que acaba de entregar un mandato en Bogotá y que en algunas otras regiones son los líderes políticos. Es decir, ahí tuvimos un acierto. Fallamos a partir de ahí. Fallamos porque el proceso no fue completo, porque nosotros como sociedad no alcanzamos a integrar a todos los excombatientes a nuestra sociedad. Los tuvimos marginados. Y al tenerlos marginados, muchos decidieron retomar las armas y meterse al servicio de un nuevo grupo o de un viejo grupo y hacer lo que mayormente les daba tranquilidad, y era portar el fusil, realizar vigilancia en una zona y ejercer presión sobre los actores en las comunidades que ellos creían y creen que deben seguir ejerciendo presión. El proceso de paz en el Caguán es el que más errores a nivel de periodistas nos ha arrojado. Independientemente de la soberbia del gobierno, independientemente de la soberbia de las FARC, durante el proceso, nosotros como periodistas, parte de un proceso, de un sector de la sociedad, nosotros fracasamos. Fracasamos porque este proceso no llegó a buen término, no logramos materializar el deseo que teníamos de hacer la paz. Y al no llegar a ningún acuerdo, tenemos que hacer la reflexión qué fue en lo que fallamos. Les quiero citar algunas cosas. Uno, los periodistas que cubrimos el proceso de paz en el Caguán teníamos desconocimiento de la historia. Nos enviaron, los canales privados acababan de abrir sus espacios, sus señales, y entonces estábamos estrenando satélites. Y entonces les parecía todo muy interesante salir a cubrir todo lo que pasaba con los 3 o los 4 satélites que teníamos en el país, en la costa, en el área de Antioquia, aquí en el centro del país y otro en el área del Pacífico. Y por estar con esa inmediatez, tratando de simplemente creer que estábamos haciendo la mejor cobertura, lo que estábamos era cometiendo errores. Primero, nos mandaron sin preparación. A ninguno se le ocurrió que necesitábamos aprender sobre derecho internacional humanitario, sobre conflictos internos, sobre las reglas de los conflictos armados, tanto en el mundo a nivel internacional como dentro de los países. No sabíamos nada. Eran simplemente, yo recuerdo que mi primera asignación se dio porque en ese momento mi jefa, Clara Elvira, se paró en la sala de redacción y dijo:
¿tú qué estás haciendo? Yo le dije, no, nada, estoy esperando una cita. Bueno, cámbiate la ropa, quítate ese vestido que te vas para el Caguán. Y esa fue mi primera asignación. Y mi primera asignación era por 3 días. Y pasé 45 días en el Caguán. Sin saber historia, sin saber quiénes eran los actores del conflicto y teniendo un total desconocimiento de qué querían, de dónde venían, para dónde iban, cómo hablaban y cuáles eran sus tiempos. Entonces, es una sorpresa. No solamente me sucedió a mí, le sucedió a la mayoría de los reporteros y de los periodistas que fuimos encargados de la fuente, una fuente que se acababa de crear, que se llamaba Conflicto Armado y Negociaciones de Paz. 0 capacitación. Ese fue el primer error. Lo segundo, retomo el tema del satélite. El hecho de que teníamos unos medios de comunicación y una alta tecnología nos permitía salir desde la sede de los diálogos en Los Pozos, desde la plaza principal de San Vicente, ya sea para radio y para televisión. También la gente de prensa se comunicaba muy rápidamente, tomaba unas fotos y en ese momento teníamos teléfonos Iridium, que eran unos teléfonos satelitales que se demoraban eternidades en mandar una foto, pero que finalmente la foto llegaba. Como estábamos ahí, teníamos la tecnología a nuestro servicio, lo que hacíamos era tratar de contar todos los días todo lo que pasaba. Cuando tú pasas en una zona tanto tiempo, a los 3 días se te acaban las historias. Y entonces a partir del 4.º día lo que empiezas a contar son frustraciones. No se llegó a un acuerdo, los tipos no llegaron hoy, el avión fue cancelado, los delegados del gobierno no aparecieron, los voceros de las FARC hoy no llegaron al punto de encuentro. Y ese malestar periodístico que teníamos de no poder seguir contando la historia en vivo, se convertía en frustraciones, y esas frustraciones las transmitíamos a los medios, y al transmitirlas a los medios creábamos esa incertidumbre en todos los televidentes, en nuestras audiencias y en todo el país. Entonces, ¿cuál es una? Diga, interrumpa. No, se nos fue Manuel. Cuando quieran intervenir, nosotros los estamos viendo todo el tiempo. Si quieren intervenir, levantan la mano. ¿Sí? O gritan. Las dos funcionan. Pero entonces terminemos, vale. Entonces terminemos con Alfredo y ya volvemos. Mire, el tercer error definido. Éramos carboneros y éramos incendiarios. La dinámica del diálogo de paz es una dinámica lenta, no es una dinámica de guerra, es lo contrario a la guerra. La guerra es, excepto la planeación de los ataques y la defensa, la planeación de cómo defender puestos militares o puestos armados, el resto es rápido, la guerra es muy rápida. Y nosotros estábamos acostumbrados a que también queríamos que la paz fuera rápida. Y resulta que las negociaciones con las FARC son difíciles porque hay demasiadas cosas para tener en cuenta. No solamente el tema de reparación, no solamente el tema de víctimas, no solamente el tema de financiamiento. Es decir, cada tema que les menciono no se soluciona, no se trata en un mes, en 2 meses. Sobre todo con la dinámica que se había establecido en el Caguán. En el Caguán se había establecido que se reunían los miércoles, jueves y viernes, que los delegados del gobierno llegaban el miércoles era un día perdido, porque ese día llegaban al Caguán, a San Vicente. Y a partir de ahí, mientras dejaban la maleta, la mochila que la colocaban aquí, mientras se lavaban los dientes y se ponían 2-3 horas camino a Los Pozos, el miércoles era un día muerto. Finalmente ellos llegaban a primera hora el jueves. Y el jueves se sentaban en el bohío, ese famoso, no sé si recuerdan las imágenes de un bohío puesto ahí en la mitad de los llanos de la zona de San Vicente, en donde ahí durante 2 o 3 horas hablaban, interrumpían, almorzaban y volvían y hablaban 2-3 horas. ¿Qué definían? Nada, porque en el Caguán no se definía nada. Los delegados del gobierno no tenían la capacidad de tomar decisiones. Ellos lo que hacían era tratar de acumular información,
tratar de definir líneas de acción, resumirlas para traerlas a Bogotá. Y aquí en Bogotá hacer una contraoferta a esas propuestas. Por lo tanto, la dinámica de la negociación era muy lenta. Nosotros no teníamos como periodistas la capacidad de ser pacientes y queríamos todos los días estar haciendo noticias. Porque aparte desde nuestras redacciones en Bogotá nos exigían de que si tenemos 5 personas allá, un satélite, pagando hotel, pagando viáticos, pues tiene que haber productividad. ¿Sí? Respondíamos más al interés del medio que al interés de la misma negociación. Ahora, cosa contraria sucedía cuando había un ataque militar por parte de la guerrilla o un enfrentamiento por parte del ejército en la toma de una zona o en nada. Cuando se encontraban ellos militarmente, se producían muertes, desplazamientos, se generaban víctimas. Y en eso nosotros éramos expertos, en coger a la pobre señora y no solamente que era víctima, sino victimizarla mucho más. ¿Sí? Porque la sobreexplotábamos como víctima. ¿Y qué hacíamos? Cogíamos ese ejemplo de guerra y lo trasladábamos al tema de cómo va a ser posible que mientras allá estos señores estén paseándose en sus camionetas y no sé qué cosa, allá estén matando a una pobre señora y a un pobre muchacho. Entonces nosotros éramos carboneros e incendiarios. Nos encantaba. Eso es como cuando uno le pide consejo a la amiga de la novia para supuestamente arreglar una situación y resulta que ella empieza a contarle más cuentos a uno de lo que uno sabe y termina, en vez de solucionando un problema, creando uno mucho más grande. Cuarta cosa que hemos definido, fuimos irresponsables y descuidados en el manejo de la información. ¿Quién recuerda el caso del collar bomba y de la muerte por decapitación explosiva de la señora Elvia Cortés? Alguien levante la mano para ver. Fueron las FARC, ¿cierto? Criminales, asesinos. Las FARC no fueron las que instalaron el collar bomba. Sin embargo, se aprovechó una coyuntura, un momento de desinformación, en el que nosotros los periodistas no tuvimos la capacidad de reacción y de confrontación de fuentes y de ampliación de la fuente, y nosotros salimos a contar un cuento. El cuento es que las FARC habían volado la cabeza a la señora Elvia Cortés. Y eso quedó en el imaginario como una realidad, como si fuera una verdad. Y entonces la gente decía, pero ¿cómo están sentados estos señores allá comiendo mango y paseándose en las camionetas Prado mientras le están volando la cabeza a una señora? Y nosotros alimentábamos eso. Cuando 3 o 4 días después o 5 días después se demostró que no habían sido ellas, nosotros seguíamos manejando el imaginario, alimentando el imaginario de que eso sí había sido cierto. No cumplimos con los propósitos periodísticos. Estoy hablando como colectividad. No confrontamos la fuente. Mire, yo recuerdo que inclusive una colega del canal RCN decía, yo soy de Chiquinquirá, allá no hay FARC, allá no hay guerrilla. Y nosotros no le creíamos, decíamos, no, sí, eso fue que pasaron, quién sabe por dónde, se metieron por algún túnel y llegaron donde la señora a cortarle la cabeza. Teníamos la verdad enfrente y sin embargo nos negábamos a escucharla. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estaba enfermo. Enfermo de ser incendiarios, de ser escandalosos. ¿Sí? Última, para terminar. Voy como en 3 minutos, ¿no? Fuimos muy superficiales. No nos concentramos en las cosas que eran realmente importantes, que eran los puntos básicos de la negociación, de cómo hacer para que este país cambiara políticamente y abriera espacios, por ejemplo. Pero sí recuerdo una escena. El primer comisionado de paz que tuvo el primer jefe de la delegación del gobierno durante la negociación en el Caguán fue Víctor G. Ricardo. Ese fue el señor que se tomó la foto primero con Marulanda y que después se tomó otra foto con Andrés Pastrana y que mucha gente dijo que fue por la foto y el reloj de Mickey Mouse que le regaló Pastrana, que entonces fue que él ganó y se sentaron a negociar. Es decir,
entramos en la banalidad. Entrábamos a empezar más en el reloj con figuritas de Mickey Mouse que realmente lo que se había definido. Y es que se había tratado de definir el inicio de una negociación de paz para acabar con un conflicto que en ese momento llevaba 40 años. Ya estamos en 50. Le cito a Víctor G. Ricardo por una cosa. Hay una imagen que hicimos correr los periodistas, tanto en fotografía como en video. Y recuerdo el día, había un muchachito que vivía en el caserío de Los Pozos, y él todos los días llegaba con un balde lleno de la fruta que estaba de moda, la fruta de la cosecha. Ese día llegó con unos mangos grandes, verdes, entre verdes y amarillos, o sea, les aseguro que eran bien ácidos. Pero él llegó y como él era un muchachito así, chiquitico, él se atravesó por entre el retén de la guerrilla, por debajo de la cerca, y llegó hasta el sitio donde estaban, hasta el bohío, hasta donde se sentaban a hablar el gobierno y la guerrilla. Y el muchachito se paró ahí y les dijo, tengo mangos. Y nadie le prestó atención. Y el muchachito se quedó ahí, hasta que le compraran los mangos. Entonces, Víctor G., quizás porque tenía ganas de comer mango, o quizás porque quería que el niñito se fuera, cogió el balde de mangos, se los pagó al niñito y él mismo ofreció los mangos a los miembros de la mesa de diálogo y negociación. En esa mesa de diálogo y negociación había delegados del gobierno y voceros de las FARC. Pero tengo que contarle la imagen. La imagen era esta. La imagen que nosotros pasamos fue de sumisión, de que el gobierno estaba siendo sumiso con la guerrilla y de que el jefe de la delegación del gobierno estaba entregado a la guerrilla y que por eso su acto de sumisión. Nos quedamos en la pendejada, nos quedamos en la banalidad. Víctor G. Ricardo duró creo que 45 o 50 días más y después renunció y entró otro G, que fue el que terminó el proceso. Bueno, no lo terminó en el momento en que se pararon. Esto nos debe llevar a una cosa: no tenemos por qué repetir el ejercicio. La embarramos demasiado. Estamos tratando de reconstruir un modelo de negociación y estamos tratando de implementar un modelo de negociación. Sin embargo, estamos cometiendo los mismos errores. Nosotros, espero que ustedes dentro de 25 años no se sienten aquí, frente a otros estudiantes de comunicación, a decir cómo tenemos que enfrentar el posconflicto cuando se firme la paz. Y espero que no vuelvan a repetir y a decir, hace mucho tiempo un señor rarísimo ahí que hablaba de unos mangos, no habló de unos errores que cometieron los periodistas. No repitan el error. Estudien, entérense de qué es un conflicto armado, de quiénes son los actores y ante todo, una vez firmado el acuerdo es nuestro, no es de ellos, no es del gobierno, es nuestro acuerdo. El acuerdo hay que defenderlo, independientemente de los errores que tiene y de los desaciertos que se van a cometer posteriormente. Ese es nuestro acuerdo de paz. Vamos a tener una cosa transicional, vamos a tener unos periodos de transición en los que vamos a poder cumplir unos acuerdos, ya sea de concentración, de que les paguemos o no les paguemos, de que les demos posibilidades de abrir espacios políticos. Tratemos de no matarlos cuando vengan a la vida civil. En el año 84 se firmaron los acuerdos de la Uribe y las FARC tomaron la decisión de abrir un brazo político. Y no sé cuántos años después, los mandaron a regresar al monte porque los estaban matando. ¿Sí? Oye, ¿cuántos años después se regresaron otra vez? Ese fue un acuerdo que no se cumplió. Esta vez nosotros como periodistas tenemos que blindar ese acuerdo. Y la posibilidad que tenemos de blindarlo es enterándonos primero nosotros qué es eso, cómo funciona, para dónde va, quiénes están, cuánto nos va a costar, pero no llegar a bombardearlo.
No llegar a torpedearlo todo el tiempo y estar repitiendo el ejercicio. Les pongo un ejemplo de este ejercicio, de esta época hoy. ¿No recuerdan al señor jefe de la delegación de las FARC montado en una moto en Cuba? ¿Cuántas líneas le tiramos a eso? Demasiadas. Y es que ¿qué quieren que hagan en Cuba? Que lo pasen encerrado. Yo he ido varias veces a Cuba y en Cuba hay que salir al malecón si no uno se aburre. Ahora sí terminé mis 10 minutos. Bueno, antes de hablar de los modelos informativos, vamos a escuchar un poco a la Federación Colombiana de Periodistas, Adriana Hurtado, para después podernos dirigir, que nos cuenten un poco, tanto Presidencia como las FARC, hablar un poco del modelo informativo que cada uno estaba hablando, y aprovechando que pues el planteamiento de Alfredo pues es efectivamente de los errores del pasado y del presente, para que ustedes nos regalen una mirada hacia otras opciones. Adriana, bienvenida a la Universidad de Santo Tomás. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Especial agradecimiento a la Facultad de Comunicación Social, a Fabiola, que ha acompañado nuestro trabajo a través de Reporteros Sin Fronteras, una organización internacional que ha sido amiga justamente en este trabajo de cómo blindar o ayudar a los periodistas para superar los miedos que pues aún continúan, porque estamos en un proceso de negociación, en un proceso de reparación a periodistas en medio del conflicto armado colombiano. Entonces, para empezar, quiero hablarles o responder un poco a cómo superar o cómo vencer los miedos a través de los medios, contándoles un poco de nuestra organización y adicionalmente contándoles sobre procesos de comunicación que hemos realizado para dejarles de pronto unas recomendaciones o que construyamos entre todos cuáles podrían ser nuevas alternativas para superar esos miedos. Nosotros somos una organización de base social, como lo decía Fabiola, somos más de 1.500 periodistas, especialmente los de la región, es decir, los que están más cerca al conflicto armado colombiano, a los que amenazan permanentemente, a los que a veces no les pagan o les pagan a través de cupos publicitarios, en fin. Esos decidieron en el 2007 unirse y trabajar organizadamente para defender sus propios derechos. Y por eso la Federación especialmente trabaja en unas líneas. Una que tiene que ver con seguridad y protección y la otra que tiene que ver con mejores condiciones laborales para las personas que ejercen la actividad periodística. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? El gobierno colombiano ha abierto 2 procesos que tienen que ver con comunicación y con periodismo. Entonces, la Federación está trabajando en incidencia política. Es decir, intentamos a través de esos 2 procesos generar mejores escenarios para una comunicación libre, responsable, pero también segura. Y entonces, desde 2012 participamos en la reparación colectiva a los y las periodistas, que es una iniciativa que coordina la Unidad para las Víctimas, y allí lo que se hace específicamente es hacer un diagnóstico del daño para de esa manera plantear unas medidas de reparación. Muchas veces la gente dice, los van a reparar y los van a reparar es con dinero y los que están allá lo que hacen es ganar dinero, se están enriqueciendo con el Estado. Desconocemos y no nos informamos, como muy bien lo decía Alfredo, y es, no vamos a la fuente y empezamos a estigmatizar trabajos. La reparación colectiva no solamente es para periodistas víctimas directas, nos incluye a todos los ciudadanos, nos incluyen a los periodistas, incluye incluso a ustedes también como parte de procesos de comunicación que ya estén haciendo, incluye a los familiares de los periodistas asesinados y también a las organizaciones. Es decir, este es un proceso que nos debe interesar a todos en conjunto. ¿Por qué? Porque es que no solamente estamos hablando de una reparación para los periodistas, estamos hablando de una reparación que garantice la libertad de prensa, pero también el derecho a la información. En el marco del conflicto armado, muchas emisoras, especialmente las comunitarias, fueron bombardeadas,
muchas fueron cerradas porque no tenían cómo pagar los valores del espectro, que generalmente son bastante altos para el rendimiento o para la sostenibilidad de estos medios. Es decir, han habido una serie de factores que han hecho que hoy la ciudadanía colombiana tenga muchas emisoras comerciales y muchas comunitarias, pero a punto de desaparecer. Entonces, por ejemplo, quiero nombrarles o quiero hacerles referencia a un estudio que hicimos con Reporteros Sin Fronteras el año pasado, y no sé si ustedes saben cómo está el panorama de concentración de los medios en nuestro país. Por ejemplo, tenemos solo 2 periódicos de circulación nacional que tienen temas, digamos, de noticias generales, 2 también, pero que únicamente son de noticias económicas. Tenemos 2 canales privados de televisión, RCN, Caracol. Tenemos 650 portales de internet de noticias. Tenemos solo una agencia de noticias, se llama Colprensa, y tenemos 1.512 emisoras. Podríamos decir que este es un país de más radio. Pero ¿cómo está distribuida la radio en nuestro país? 220 de esas emisoras son de interés público, es decir, le pertenecen a los gobiernos departamentales, locales, o le pertenecen a la fuerza pública. Ahí ustedes habrán escuchado quizás alguna vez en su vida las emisoras del ejército o las emisoras de la policía. Estas emisoras tienen unas políticas de sostenimiento, es decir, el mismo Estado las sostiene. Por otra parte, tenemos 669 emisoras comerciales, donde el principal dueño es el grupo Ardila Lule, cuyo dueño, además, no solamente es dueño de RCN Televisión, RCN Radio, la FM, sino que es dueño de empresas de gaseosas como Postobón, es dueño de Atlético Nacional, de fútbol, es dueño de los ingenios azucareros. Entonces, ¿cómo bajo este panorama los periodistas van a superar el miedo de trabajar libremente en las empresas periodísticas si es que estos dueños además controlan otros sectores? ¿Cómo los periodistas van a superar el miedo si siguen habiendo amenazas a periodistas? Este año ya llevamos en este trimestre 20 periodistas amenazados. El año pasado, infortunadamente, tuvimos 3 periodistas asesinados en el país, una de ellas mujer, en el departamento del Huila. Entonces, como sigue habiendo ese panorama de afectación, como sigue habiendo una concentración de la audiencia y de la propiedad de los medios, porque además de que son dueños y se les ha concesionado ese espacio de radio, por ejemplo, hay otras figuras de concentración disfrazada de esos medios. Y me refiero a emisoras, pequeñas emisoras en la región que vienen siendo arrendadas por estos grandes grupos. Ejemplo, en Villavicencio, una emisora comercial llamada Calor Estéreo fue arrendada toda su programación para Blue Radio, que origina desde Bogotá. Por tanto, periodistas ya no hay en Villavicencio, por tanto, la información que se recibe en la ciudadanía es marcada por una agenda desde Bogotá. Lo local, las voces locales se han ido perdiendo. Y por eso es que es necesario, y también en los diálogos de La Habana, se ha hablado de un tema de democratización de la información, de democratización de los medios. Y esto hace muy necesario que en Colombia no se cierren los debates, que en Colombia los dueños de estos grandes medios reconozcan que aunque haya diversidad, no necesariamente eso significa pluralidad y por tanto una mejor información. Pero más allá de ello, necesitamos una ciudadanía activa, es decir, que todos, hombres y mujeres, estudiantes y trabajadores, reconozcamos el valor de la información y luchemos para que realmente haya una pluralidad en la información. Por otra parte, digamos, adicional a la reparación colectiva de periodistas, trabajamos actualmente en la política pública para la libertad de expresión. Este es un proceso que se adelanta con el Ministerio del Interior. Ahí también estamos con Fabiola y con otras organizaciones acompañando
una política pública que garantice la libertad de los y las periodistas para trabajar libremente. Y allí hemos logrado incluir las condiciones laborales de los y las periodistas. Y es que en Colombia un periodista gasta el 60% de su tiempo mirando cómo consigue la publicidad para sostener su pequeño medio de comunicación y el 40% a buscar las noticias o a conseguir información. ¿Y qué es lo que lleva, este esquema de trabajo de los periodistas? Que nos estemos convirtiendo o nos hayamos convertido en cajas de resonancia, especialmente de las voces oficiales. Y como muy bien también lo decía Alfredo, que prácticamente nos dibujó el panorama anterior, pero que no difiere mucho del actual. ¿Y qué es lo que pasa? Casi en todas las regiones ustedes ven a periodistas pasando los boletines de prensa que hacen las secretarías o las jefaturas de prensa de la policía, de la alcaldía, de la gobernación. ¿Por qué? Porque no hay una política de respaldo a los y las periodistas, pero a los medios pequeños en la región, para que ellos puedan trabajar en unas condiciones que brinden, la información que en últimas es el patrimonio de todos los ciudadanos. Esos son dos procesos y cada uno tiene distintas aristas, no voy a extenderme más en esa parte, sino que voy a plantearles que en la misma lógica que decía Alfredo, nosotros también consideramos que en este proceso han habido errores y uno de ellos tiene que ver con la capacitación. Vamos y preguntamos a los periodistas quiénes conocen los acuerdos y seguro que va a ser un porcentaje muy bajo, yo diría 10-20% de periodistas que saben por lo menos, si supieran al menos que en el punto 2 de participación política, desde La Habana se planteó una democratización de los medios, que se planteó condiciones laborales para los y las periodistas, que se planteó que hayan grupos vulnerables que puedan acceder a los medios y que se redistribuya el espectro, estaríamos felices. Pero seguro que ni los mismos periodistas, muchos, conocen que el punto 2 justamente atañe al sector como tal. ¿Y cómo vamos a vencer el miedo de una ciudadanía si ni siquiera nosotros estamos lo suficientemente informados para ayudar en este proceso de pedagogía? ¿Cómo hacer educación para la paz? Porque para nadie es un secreto, a través de los medios de comunicación se construyen imaginarios positivos o negativos para la paz. Ya lo contó con ejemplos Alfredo. Entonces, si nosotros con nuestro lenguaje, en lugar de ayudar a promover esa paz, aunque en últimas también hay que hacer una diferenciación, con los medios se educa, pero ese no es el principal propósito de los periodistas. El propósito de los periodistas debe ser informar, obviamente teniendo en cuenta unos principios que también lo decía Alfredo hace un momento, por ejemplo, tener muchas voces, contrastar la información, ser responsables con lo que se dice, ¿verdad? Pero evidentemente la pedagogía todavía hace falta a nosotros como periodistas, especialmente en región, nos hace falta mucha más información. Han estado haciendo un ejercicio muy valioso, pero hace falta, estamos en un momento en el cual aún se puede corregir, esas falencias. La federación con su base social está dispuesto a hacerlo. De hecho, tenemos unos cursos virtuales ya en nuestra plataforma, en nuestra web de FECOLPER, sobre cursos de derechos de las víctimas, sobre cursos de cómo narrar la paz, que incluso ustedes también pueden hacer estos cursos. Y el otro aspecto a que me quería referir es a procesos de comunicación. Y es que nosotros no podemos esperar únicamente que sean los periodistas quienes eduquen a través de sus medios de comunicación o quienes hagan pedagogía. Necesitamos crear más colectivos de comunicación, especialmente de comunicación ciudadana. Necesitamos que la gente en aquel municipio más lejano del Caquetá entienda por qué son importantes los acuerdos, qué significa eso para los colombianos. Como lo decía Alfredo, es necesario saber por qué ellos han estado en la guerra, qué defendían, por qué se dio el conflicto,
cuáles son los pros y los contra de que otro grupo como el ELN también ahora quiera, digamos, estar en un proceso de negociación. Tenemos que instruir a la gente, porque hay personas que le hacen daño a través de la desinformación. Y cosas como, por ejemplo, que ruedan tanto en las redes sociales, que se les va a pagar 1.800.000 pesos mensual a ellos, o que además van a ser homologados en los mismos cargos del ejército, cosas que ni siquiera hoy oficialmente se han dicho, ya se han especulado, y eso genera resistencia de la gente para creer en la paz. Así que si hacemos procesos con la comunidad, donde de esa manera también hagamos otra forma de pedagogía a través de la comunicación, de cineforos, de murales, de otras formas, seguramente así sí vamos a estar unidos y ciudadanía frente a todos. Pues yo creo que eso es un denominador de todos. Todos queremos la paz del país, y sobre todo una paz que nos lleve a una justicia social, una paz donde los y las periodistas puedan trabajar libremente y donde los ciudadanos reciban esas voces que tal vez nosotros nunca se las pudimos llevar. Gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Yadira Suárez y a Manuel Bolívar para que hablemos un poco acerca del modelo del modelo informativo con el que vienen trabajando ustedes y la reflexión que tienen acerca de cómo incidir un poco en otro tipo de información. ¿Nos escuchan bien ahí? Sí. Perfecto. Tienen la palabra. Estamos gastando más o menos unos 10, 12 minutos con cada persona. Vayan anotando las preguntas, por favor, para después hacerlas llegar. Y la palabra es de ustedes, Manuel y Yadira. Bien, es sorprendente, quisiera decirles, comprensión a que está llegando este evento. He escuchado las dos intervenciones de los dos compañeros, y con Yadira hemos concluido que el grado de comprensión que se tiene sobre la responsabilidad de los periodistas en la tarea de informar al pueblo es muy grande. Nos sentimos reconocidos en las palabras, en los argumentos y en las ideas de los compañeros. Es evidente que los medios de comunicación en Colombia, y no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, responden a una estrategia de dominación. Los medios de comunicación han servido como un arma de guerra. Es doloroso reconocerlo. Los medios de comunicación han servido para profundizar la guerra en el mundo, y especialmente en nuestro país. Los medios de comunicación, como lo decían los dos compañeros anteriores, han servido para legitimar campañas mediáticas, matrices de opinión en el pueblo, en la gente que escucha, en la gente que prende un radio, en la gente que lee un periódico, en la gente que escucha la televisión, la radio. Campañas mediáticas que ante todo sirven a unos intereses. Y quisiera particularmente referirme al análisis que hace la compañera de Pecolper acerca de la relación directa que existe y que nunca se devela, y es entre la propiedad de los medios de comunicación, la propiedad de las empresas y la relación que existe con la clase política. Es decir, que un medio de comunicación nunca va a ser imparcial. Un medio de comunicación en Colombia, en la medida de pertenecer a una clase social pudiente, va a representar sus intereses. Y como lo decía ella, ¿qué periodista, qué trabajador de la comunicación social va a asumir el reto de dar su opinión y de construir una opinión libre, si cuando esa opinión está supeditada a la censura que va a ejercer el dueño de ese medio de comunicación? ¿Con qué responsabilidad un periodista va a cumplir la tarea de informar, por ejemplo, sobre una protesta del sindicato de Bavaria? Si eso evidentemente no le va a interesar al dueño de Bavaria, que a la final va a ser el dueño del canal de televisión o de la empresa de radio. Es evidente que, entonces, los medios de comunicación en Colombia han servido para victimizar a los contradictores, para dejarlos y dejarlos en voz. Pero, ¿por qué entonces también atacan esa paz? Los medios de comunicación atacan la paz sencilla y únicamente
porque se lucran de la guerra. La guerra es un negocio para ellos. La guerra ha servido para que sus empresas crezcan en inversiones. Y en esa medida, desde ese interés en particular, es incrementar sus riquezas, pues diseñan lenguajes, generan conductas y además crean imaginarios colectivos, como lo decía el compañero primero. Entonces, si nosotros estamos hablando de transformar la doctrina que debe acompañar a un medio de comunicación, en este sentido tenemos que hablar de que debe transformarse la doctrina que configura al Estado-Nación en el país. En este caso estamos hablando de que en Colombia la doctrina que configura este Estado-Nación es la doctrina de seguridad nacional, que dentro de sus presupuestos configura a que todo aquel que piense o haga algo diferente a lo que el sistema le interesa ha sido declarado un enemigo interno. Y eso ha hecho que los contradictores políticos hayan sido perseguidos y, como lo decía el compañero, en el año de 1984 y durante toda la vida de existencia de la República Colombiana han sido asesinados, han sido perseguidos, han sido torturados. Entonces, si estamos hablando de que vamos a modificar, de que vamos a replantear, a reconstruir el trabajo de los medios de comunicación, el trabajo de los periodistas en esos medios de comunicación, tenemos que hablar de erradicar la doctrina de seguridad nacional. Es decir, construir una doctrina que rija y que oriente el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación desde una visión humanista. Y ustedes que estudian en esta universidad, que estudian en la Santo Tomás, conocen de esa visión humanista, de esa visión que se construyó en la Edad Media y que iluminó acertadamente el transcurso de la humanidad. La visión humanista nos habla del respeto, de la tolerancia al otro, de escuchar sus argumentos, y eso no se hace desde los medios de comunicación actualmente en nuestro país. ¿Por qué? Hay la necesidad de ocultar al otro, de ocultar al contradictor político, en la medida de que los medios de comunicación, al reconocerse parte de la gran empresa mediática de los empresarios colombianos, ven al contradictor, ven al otro en su posición política como un contrincante en la arena política. Y es muy importante la referencia que hacía Fabiola en el inicio de la presentación de los diálogos, en la medida en que la arena política electoral en estos momentos y en todo momento ha estado marcada precisamente por aquella en la que nosotros, como opositores políticos, representamos en nuestra voz a todos los excluidos en Colombia. Entonces, en esa medida, temen que se posicione otra opción política, y por eso esa cerrazón, ese cerco mediático, no solamente a las FARC, no solamente al ELN, sino a todos los sectores políticos en Colombia. E incluso a ninguno que tiene, a cualquier otro que tenga alguna posición, tan solo enfrentando al sistema. En esa medida, nosotros decimos, como lo decía la compañera, como lo decía el compañero, tenemos la necesidad, la urgente necesidad de realizar una transformación democrática en los medios de comunicación, en la información, en la comunicación y en la tenencia de esos medios de comunicación. Por eso hablamos de que no solamente vamos a democratizar los medios de comunicación, la información y la comunicación, sino toda la vida de la sociedad colombiana, económica, política y cultural. Es decir, nos encontramos con los acuerdos que estamos dialogando acá en La Habana, y especialmente con la participación política y el acceso a los medios de comunicación. Sí, claro, Manuel. Bueno, yo quisiera primero que todo valorar las reflexiones que hace, el reconocimiento más bien que hacen los compañeros que hablaron anteriormente. Me pareció muy interesante la intervención del compañero cuando dice que reconoce que muchos periodistas en Colombia han cometido muchos errores al instigar la guerra, al manejar cierto lenguaje que no contribuye pues en nada a la reconciliación, y eso es para valorarle pues al compañero, lo felicito, me parece que hace un buen reconocimiento, y así tiene que ser, porque los periodistas tienen que, aparte de informar con objetividad, empezar desde ya, porque
y yo creo que ya está bueno, ¿no? De manejar ese lenguaje pues que instiga el odio, que nos va alejando de ese punto que queremos llegar ahora, que es la acción. Entonces, bueno, reconocerle eso por ese lado. Y lo otro es, por lo que decía mi compañero aquí, Manuel, entonces nosotros lo que queremos cambiar es precisamente eso, y por eso proponemos en el punto 2 de la agenda, que es participación política, la democratización de los medios de comunicación, pues para así lograr que en Colombia de verdad lleguemos a esa paz tan anhelada, porque si queremos hablar de verdad de una verdadera participación política, me parece que los medios de comunicación constituyen un pilar fundamental. Sí, Bueno, me gustaría reflexionar un poquito sobre uno de los argumentos del compañero que habló en primera instancia, y es sobre los errores que han tenido los periodistas o los medios de comunicación en la transmisión de las noticias, en la transmisión de la información referente a los diálogos de paz, y no solamente a ella, sino a toda la información que se genera en el mundo y en el país, y es el que hace referencia a acabar la guerra. Nosotros estamos en un proceso de diálogo en el que estamos abocados a terminar con este conflicto armado que vive Colombia, pero entendemos y hacemos el llamado a todo el pueblo colombiano a entender que acabar la guerra en Colombia no es el cesar de los fusiles, no es que dejen de sonar las bombas. Acabar con la guerra en Colombia significa acabar con las causas estructurales que generan esa guerra, es decir, la desigualdad social tan tremenda que existe en nuestro país. Y dentro de esas desigualdades sociales tan tremendas que existen, está el de acceso a medios de comunicación, el de acceso a la comunicación, y que es precisamente, como lo decía la compañera de FECONFER, sobre los puntos que tenemos acordados en la agenda, precisamente en el punto 2, en el punto 2.2.3, participación ciudadana a través de los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales. Es decir, que la gente, las comunidades, tengan inclusión política, es decir, desde que se le deje, por ejemplo, participar en una entrevista, sino la posibilidad de que las comunidades accedan a la información y a la creación de medios de comunicación. Y no basta solo con darle los medios de comunicación, hay que hacer todo lo posible por financiarlos, por darles capacitación técnica, capacitación profesional en esa capacitación de información. bueno, vamos. En las 100 propuestas, ¿continuamos? Sí, era por tiempo para poderles dar la palabra. Tenemos a una persona más antes de entrar. Igual la idea es que tengamos una participación con todas las personas que nos acompañan, y ya hay varias preguntas que han ido mandando. Vamos entonces con la intervención de Teresita, que viene de Presidencia, de la conversación más grande del mundo, para que hablemos también del modelo que ha pensado Presidencia para este tema. Bueno, primero muchísimas gracias por habernos invitado, y me siento muy grata y muy feliz de poder compartir este espacio entre todos, realmente. No unos y otros, sino entre todos. Yo no quisiera como contarles en detalle lo que hacemos, sino ahorita cuando hablemos con las preguntas, y poder comentar lo que es la conversación más grande del mundo como el Plan de Pedagogía para la Paz, sino quisiera tratar de armar una conversación aquí entre nosotros y poder hablar sobre algo que hemos, creo que repetido entre los ya hemos intervenido, los que ya han intervenido, sobre el tema de las causas estructurales. A mí me parece ese un aspecto importantísimo en el momento de concebirse uno mismo como comunicador, como periodista o como creador de contenidos o como ciudadano, ¿sí? Las causas estructurales, eso nos quiere decir es de dónde viene. Desde el punto de vista narrativo de nuestro país, nos encanta, adoramos, somos fan número 1 de tener dos bandos: liberales contra conservadores, nacional versus millonarios, santistas versus uribistas, y eso desde el punto de vista del comportamiento de las sociedades es solo quedarnos con la visión de dos. Un proceso de paz, un conflicto, no es solamente de los dos, ¿sí? No es solamente lo que piensa uno y lo que piensa el otro,
sino es algo que sabemos nosotros porque lo vivimos diariamente, es sobre la complejidad. Yo no me defino solamente como mujer, yo no me defino solamente como joven. Nosotros somos personas complejas, cada uno de nosotros. Nuestras decisiones diarias se basan en diferentes posibilidades y líneas de tiempo que nos atraviesan. Haber nacido en un espacio y no en otro, haber tenido algunos privilegios y no haberlos tenido, ¿sí? Eso dictamina la forma en la que yo interpreto la realidad. Cuando uno es periodista y cuando uno es comunicador, uno debe tener muy claro de dónde viene, ¿sí? ¿Cuál es mi clase? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis inseguridades? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo yo estoy interpretando la realidad para poder ayudarle a otros, que son los ciudadanos, mis lectores, la gente que me ve por televisión, acerca de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando. Cuando Alfredo nos comentaba sobre los mangos, sobre cómo se lleva el enfoque en la comunicación, vemos que son decisiones unitarias, ¿cierto? Entonces yo decido que me parece más importante esto y no lo otro, no decisiones colectivas. Volvemos, siempre estamos como a favor o en contra, arriba o abajo, y no decir, venga, esto es algo mucho, mucho más complejo de lo que estamos viendo. Cuando tú hablabas sobre las causas históricas, ¿cierto? Y la indiferencia, ignorancia, inconsistencia del sistema educativo, porque hay que decirlo de esa forma, con respecto a saber cuál ha pasado, de dónde fue, sabemos qué es Marquetalia, por qué salió Marquetalia, porque no nos interesan los borbandeos del pato, no nos interesan, eso que tiene que ver con la realidad que estoy viviendo ahorita, algo que pasó hace 50 años, 60 años, 70 años, 100 años, 200 años. En esa forma, o sea, si como comunicadores, periodistas o creadores de contenido empezamos a enfocarnos en la complejidad de los fenómenos, en la complejidad, es decir, algo que yo hago no solo se explica porque soy bueno o malo, se explica porque hay una multiplicidad de variables que comprenden mis acciones. En eso, entonces, ¿qué pasa? Causas estructurales. Los medios, en su intempestividad, euforia, atracción por la noticia, pues es muy rápido decir, ¿sabes qué? Vos sos malo, negro, feo, indio, ¿sí? Es súper fácil. El estereotipo es la forma más fácil de construir narrativa. Ahora, ¿cómo se construye desde la complejidad? Venga, esta señora, mujer, treintañera, divorciada, ¿qué significa para ella la paz? ¿Qué significa para ella el conflicto? ¿Sí? No solamente son los actores que entonces siempre, no, el armado y el desarmado. ¿Sí? No, claro, como yo soy el desarmado, yo no tengo nada que ver con esto, nunca, en ningún momento. ¿Sí? Eso es una visión, de nuevo, de buenos y malos, arriba y abajo. Cuando en realidad estamos todos en la complejidad. Cuando nos basamos en el estereotipo, ¿sí? Es muy fácil poder juzgar conductas y acciones como buenas o malas, ¿cierto? Entonces yo digo, no, es que todo aquel que piense que hay que repartir comida es comunista. Ahí hay una abreviación aburrida, además, de lo que significa tener una posición política, ¿sí? Todas las personas rojas son comunistas, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Y efectivamente lo estaban diciendo nuestros compañeros de las FARC, el miedo al otro, el miedo a conocer al otro, entender qué es lo que pasa con el otro y por qué se comporta como se comporta. La pregunta de dónde vienes, ¿sí? ¿Para dónde vas? Es una pregunta que los medios ahorita no nos estamos haciendo, ¿sí? Los ciudadanos tampoco se lo están haciendo y que necesitamos empezar a construir. En la comisión histórica, que es algo que a mí me gusta citar mucho, la comisión histórica dice, a pesar de que no se pudo tener un consenso sobre de dónde venimos, ¿cierto? Hay dos visiones complementarias, a mí no me parecen que sean diferentes, sino complementarias, o sea, dos explicaciones diferentes acerca de un mismo fenómeno. Dice que la ciudadanía, nosotros los que estamos aquí, perdimos los mínimos cívicos.
Y esos mínimos cívicos son los que nos hace estar juntos, ¿cierto? Número 1, escucharnos. Número 2, respetar la diferencia.